Buenos días, tardes o noches. Soy Jack, y el día de hoy les traigo el capítulo 2 de Fear Mujer Viendo Universos. Espero que les guste. Aviso importante. No soy dueño del video, personajes y imágenes utilizados en este video. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Sin nada más que decir. Empecemos. Después de que finalizase la reacción, los traídos al teatro de los nómadas se separaron. Algunos se fueron para conspirar, otros simplemente caminaron para despejar su mente. En la actualidad, una buena parte de los humanos se encontraba en una sala bar, la cual estaba envuelta en ruido y movimiento. Los principales causantes de esto eran Nilvan y Legar, que discutían con fervor, mientras que Diarce se encontraba sentada junto a François. Ambos ahogaban sus penas en alcohol, uno por sus decisiones y la otra por amor. Valtein observaba todo esto, desanimado. El pensar en el futuro y lo triste de su pasado lo llenaban de frustración. Valtein miró con rencor a Enki y Nosramus, que se encontraban comiendo juntos. Después de pensar en su muerte a manos de Ragnaval y Enki, Valtein llegó a una conclusión. Él era un fracasado que se había mantenido hundido en su pequeño mundo hedonista y vacío, saboreándose a sí mismo como si fuera un amante. Simplemente patético. Pero ya no más. Nunca más iba a cometer el mismo error. Valtein sabía que había muerto, pues él mismo se colgó por la desesperación, pensando que no le daría el honor a nadie más que a él mismo de tomar su vida. Pero Valtein se levantaría. Ya había creado vida. Una vida hueca y sin propósito. Solo faltaba rellenar esa vida con su alma, y así podría regresar a la vida. Pero, ¿para qué regresaría a la vida? Vivir por poder o venganza no era nada satisfactorio, pues él mismo vivió persiguiendo la venganza y el poder. No. Viviría diferente. Sería mejor. Se convertiría en un nuevo dios verdadero. Mientras el bar estaba prendido en ruido y movimiento, una sala de enfermería se encontraba tranquila y en silencio. Los ocupantes de esta estaban hablando con calma, o así era, antes de que la puerta se abriese y entrasen Ragnaval, el escriba y Mumbles. Niña. Ragnaval, ¿estás aquí? ¿Cómo estás? La niña forzó una sonrisa temblorosa, mientras abrazaba a la muñeca que le regaló Chahara. Ragnaval miró a la niña. Lo delgada que era, su pelo enredado y rebelde, sus ojos casi vacíos, rojos de tanto llorar y con lágrimas aún frescas. Por un momento, Ragnaval pudo recordar a su hija y a su esposa, siempre sonrientes y amables, con ese carácter fuerte que las destacaba. Recordó cómo encontró su aldea cuando regresó de la expedición a Vinland. Su aldea, su hogar, completamente destruido, con pocos sobrevivientes. Ragnaval recordaba con dolor cómo buscó desesperado a su hija y a su esposa, solo para encontrarlas en su casa, donde vio lo peor. Tanto su esposa como su hija estaban muertas. Su hija tenía un corte profundo en el pecho y le faltaba el brazo izquierdo. A su lado, el arco que Ragnaval le regaló y le enseñó a usar. Pero el cadáver de su esposa no estaba junto al de su hija. Se encontraba en su propia habitación. Desnuda y con heridas notables. Atada a la cama y con las piernas abiertas. De sus partes íntimas aún había rastros de los hombres de Legard. Ragnaval se colmó de ira y, después de quemar los cadáveres de los muertos, partió solo, dejando todo atrás para buscar a Legard. Niña. Ragnaval, ¿estás bien? La preocupación desbordaba en la mirada que le daba la niña. Eso lo sacó de sus recuerdos. Ragnaval. No es nada. Solamente estaba recordando el pasado. Pero lo más importante en este momento es saber cómo estás tú. Cuando Ragnaval terminó de hablar, Mumble se abalanzó hacia la niña y empezó a lamerle la cara con alegría y preocupación. Chahara. Parece que tu amiga te extrañó mucho. Pero debería tener más cuidado. El pelo de bestia es muy molesto. Chahara miró con desaprobación a Mumbles, que, entendiendo lo dicho, se bajó de la cama y se conformó con apoyar su cabeza contra el borde de esta. Pero bueno, quitando los saludos, ¿cómo te sientes, niña? ¿Mejor? Niña. Ese sí, me siento mejor. Veo que aún sigues nerviosa. Si no quieres ir y reaccionar, lo entenderé. Pero en ese caso, tendrás que quedarte con Mumbles y con el doctor. Chahara. Disculpe, señor Jack, ¿usted tiene un doctor? Algo así. Es más un socio de negocios. Pero puedes verlo como un amigo. Y por favor, solo llámame Jack. Pero bueno, ya va siendo hora de empezar la siguiente reacción. Así que, ¿cuál es tu respuesta, niña?
¿Quieres quedarte aquí, o quieres venir al teatro de los nómadas? La niña miró al escriba, con la duda escrita claramente en su rostro. Apartó la mirada y vio a Mumbles, que movía la cola de manera mansa, mirándola con felicidad. Luego, la niña miró a Chahara. El temblor constante que lo azotaba desde que estaba junto a ella le dolía. Sabía por lo que había tenido que pasar Chahara, pues ella estuvo consciente durante su trascendencia. Y fue horrible. El dolor de las mutaciones en su cuerpo, su alma siendo reemplazada y absorbida por la de alguien más antiguo, fusionando ambas almas y dando nacimiento a una nueva. Ese proceso fue el dolor más puro que la niña jamás había sentido. La niña sentía que estaba a punto de llorar, pero entonces sintió la mano firme de Ragnaval. Ragnaval. No hace falta que finjas ser fuerte. Si quieres quedarte, quédate. Descansa, te lo mereces. Nosotros vamos a volver. Ya no me iré de tu lado. La niña simplemente miró a Ragnaval, y se abalanzó sobre él, abrazándolo fuertemente mientras lloraba. Moonless también se lanzó hacia ellos, intentando consolar a su amiga. Chahara los miraba, con una mirada perdida y brumosa. Pero antes de que la niña lo notase, se levantó y se unió al abrazo. El escriba observaba la escena con interés y curiosidad, pero decidió que el bonito momento debía terminar. Sacó un micrófono y comenzó a hablar, haciendo que su voz se reprodujera por los altavoces. Escriba. Atención. El siguiente video ya está listo. Por favor, venid a la sala de cine. Ragnaval, Chahara, Mumbles, e incluso la niña, lo miraron con desconcierto. El escriba solo apartó la mirada mientras ponía su mejor sonrisa de come mierda, para luego retirarse de la sala de enfermería. Mientras tanto, Baltain se levantó del bar y se encaminó hacia la sala de cine. Cuando casi había llegado, pudo ver esperando afuera de las puertas a los antiguos dioses y los mortales. Solo faltaba esa niña y el perro rebelde de François. Baltain. ¿Y el catalizador del dios del miedo y el hambre, dónde está esa niña? Al escuchar esto, Ragnaval gruñó, mientras que Chahara lo miraba de forma amenazante. Mientras que Nilvan y Legard ya estaban yendo a por él, pero el escriba apareció, calmando las aguas. Baltain pensaba que esa reacción fue exagerada, pero la acusación de pederastia en su contra hundió aún más su reputación. Sin embargo, a Baltain no le importaba. Solo se centraba en lo que vio en la niña, el alma de un antiguo dios. Tal vez esa fuera la llave para su gloria eterna. Veo que hoy vinieron rápido. Por favor, entren, entren. Hoy verán el evento que posee el potencial de cambiar completamente el mundo. Tanto para lo divino como para lo mortal. Pero primero, deben ver el contexto de todo esto. Así que, siéntense y pónganse cómodos. Si tienen alguna pregunta, háganla. La responderé. En la pantalla. 14 participantes. Un macabro festival lleno de muerte y horrores. Un antiguo dios con ganas de jugar. Un proyecto secreto y un ambicioso canciller con aires de grandeza. Fuera de la pantalla. Enki. ¿Qué es esto? Un festival de la muerte, un dios que quiere jugar, 14 participantes, un proyecto secreto y un canciller. Enki miró con atención la pantalla. Se preguntó si él aparecería en dicha transmisión. Pero cuando Enki vio al canciller, lo notó. Ese canciller era Legard. Pero, ¿cómo? ¿Cómo seguía vivo? Ragnaval y él lo habían matado. Enki recordaba cómo Ragnaval le cortaba la garganta y lo dejaba sufrir, mientras chillaba y sollozaba como un cerdo. Pero el Legard que aparecía en la pantalla era diferente. No transmitía esa sensación humana. Era más parecida a una mezcla entre la extraña impresión que daba Nosramus, y la sensación de vacío que provocaba esa creación imperfecta de Baltain, el señor de las moscas. Rer. ¿Cómo es posible que me esté juntando con los malditos humanos? ¡No! Esto debe de ser un error. Nunca me uniría a esas alimañas. Pocket Cat. No lo sé, mi señor. Tal vez sea el culmen de su gran complot. Tal vez sea el festival que terminará con todos los festivales, y junto con él, con toda la humanidad. El dios lunar simplemente buzó. Ese complot que mencionó Pocket Cat era un antiguo plan que había gestado después de la muerte de Vinushka. Un plan para eliminar a todos los humanos, los únicos descendientes mortales pensantes de los dioses. Porque cuando Vinushka murió, solo quedaban los humanos. Los hombres reptil se habían extinguido poco antes. La mayoría de los hombres pez había muerto o mutado en los peces.
Y los hombres ave terminaron muriendo después de haberlo desafiado a él, a Rer. La irritación creció en Rer al recordar a esos arrogantes pájaros que intentaron volar más alto que el cielo y alcanzar al propio Rer. Los mató por semejante ofensa, arrancándole sus partes humanas y dejando solo las partes de ave. Pero volviendo a lo importante. Ese complot buscaba la erradicación de los mortales y el uso de sus almas como fuente de poder para mantener la eternidad de los verdaderos dioses. Y después de que Ymir ascendiera, Rer decidió usar a esa nueva burla de Dios como catalizador. Sin embargo, tras ver al dios del azufre, el complot cambió completamente. Ese dios representaba el culmen de la muerte humana. Era una amalgama de almas, cuerpos y emociones de los mortales. Más que un dios, era un animal. Pocket admiró a su señor con una expresión difícil de descifrar. Sabía que su creación había nacido del fruto de su ira de Rer contra los humanos. Pero aún así, terminó convirtiéndose en el confidente del dios lunar. Sin embargo, desde la ascensión de Ymir, su dios nunca volvió a ser el mismo. Mientras tanto, una cabeza cercenada y malhumorada se encontraba mirando todo en silencio. En su mente ya se estaba formando un plan. Uno en donde él podría obtener su objetivo. Trascender el impacto de los mismísimos dioses y marcar una huella tan grande, que no se podría ignorar de ninguna manera. Ya sea por los dioses, o por los mortales. En la pantalla. Año 1942. La edad cruel, provocada por el nacimiento del dios del miedo y el hambre, solo parece un mal recuerdo. Sin embargo, algo mucho peor llegó para sustituirlo. El canciller del imperio Bremen, Kaiser, quien provocó no solo una, sino dos grandes guerras en busca del poder absoluto, y lo consiguió a través de actos crueles y despiadados, hasta que finalmente firmó un tratado de paz después de conquistar la ciudad bohemia de Prevehil, hacia donde se dirige para llevar a cabo sus nuevos planes. Sin embargo, él no sabía que el antiguo dios Rer, el dios de la luna, también tenía sus propios planes en esta ciudad. Fuera de la pantalla. Darce. Hasta 1942, fue lo que duró la era oscura del dios del miedo y el hambre. Prácticamente 300 años después de su ascensión. Me impresiona que no se haya creado un culto en torno a su figura. Bueno, como resultado de la era oscura del dios del miedo y el hambre. La humanidad, su ciencia, culturas y pensamientos han cambiado. Se han alejado mayoritariamente de las antiguas prácticas religiosas. Aunque debo recalcar que existe una diferencia entre las creencias predominantes la Tierra. Puesto que en todo Occidente se profesa y se cree exclusivamente en Ymir. En cambio, en Oriente sigue vigente la adoración a los antiguos dioses y sus prácticas. Ragnaval. Occidente. Oriente. ¿A qué se está refiriendo con eso? ¿Son nuevos continentes? Habló Ragnaval, al recordar aquel maldito continente. Vinland, donde encontró ese maldito cubo que provocó el asalto de los Caballeros del Sol de Medianoche, todo por la ambición de Legard. Aunque eso no explicaba el otro continente. No se trataba de nuevos continentes. Occidente se refiere a las regiones donde el culto a Ymir es único o predominante, y Oriente al resto del mundo. Esa era la diferencia principal, aunque no la única. En la época actual ha surgido una corriente de pensamiento que cambia completamente lo preestablecido. Habrá que ver cómo resulta. Nilvan escuchó eso con interés. Tal vez esa corriente de pensamiento era el verdadero paso hacia una mejora en la humanidad. Así que decidió preguntar. Nilvan. Disculpe, Jack, ¿en qué consiste esa corriente de pensamiento? ¿Y cuáles son sus resultados? Bueno. Esa corriente consiste en la colectivización y la centralización del poder en un solo ente y un grupo de personas, que se definen a sí mismas como las más aptas para gobernar y quedarse en el poder. Con todos los recursos de la nación buscan mejorar el estado de vida de todos y hacer que la humanidad avance hacia un nuevo hombre. Pero los resultados, como era de esperarse, son los de siempre. Muerte y pobreza en la miseria más absoluta. Solo que con un nombre distinto. Nilvan miró hacia abajo. El potencial humano era igual de grande para crear las cosas más hermosas, como las más horribles. Su hija y lo que ella había hecho eran el mejor ejemplo. Nosramus. Ese canciller, es demasiado raro. Nosramus miró a Enki, y este asintió. Ambos intuían lo que estaba ocurriendo. Un inmortal que había semi-trascendido.
pero no sabían quién era el enigmático Kaiser. Aunque Enki tenía una idea. François. 2 grandes guerras en búsqueda del poder absoluto. Puf, qué chiste más gracioso, el viejo trascendido no pudo evitar burlarse del líder bélico. Pues François sabía que la gloria y el poder por medio de la guerra no eran más que una miserable broma. Una estupidez que solo servía de forma momentánea, y eso si todo salía bien en la guerra. Baltain. Ese tratado, esa ciudad, todo me huele a un plan más grande. Hacer no una, sino 2 guerras, solo para terminar de forma abrupta. Esto tiene truco. Esto es algo más grande. Y ese tal Kaiser está hasta las rodillas en esto. Y las sospechas de Baltain fueron parcialmente correctas. Escuchó la mención de Rer, pero Baltain no sabía lo que el dios lunar haría en esa ciudad. Lo único que sabía era que no sería nada bueno. Recordó su interacción con el seguidor del dios, Pocket Cat. Ese maldito gato, Baltain aún recordaba cómo lo conoció, cuando se enfrentó a él junto a su ejército. Y ese maldito gato solo jugaba con él. Cada vez que Baltain lo mataba, el gato poseía a uno de sus hombres, pues su dios le había dado el don de la inmortalidad del alma, pero con la penitencia de no sentir nada. Baltain miró hacia arriba. Allí estaban Rer y su sirviente. Ambos parecían levemente interesados e impresionados. Pocket Cat. Parece que el futuro será movido e impredecible. Qué mal, tendré más trabajo. Y Lady of Moon no ayuda. Simplemente deberías despedirla y darme su paga. Soy tu mejor empleado. Rer. No me desharé de Lady of Moon. Y no te pago. El doble de 0 sigue siendo 0. Pocket Cat. Pero entonces podré tener 2 ceros. Los atesoraría mucho. El doble de nada me hará el único con 2 nadas iguales. Seré 2 veces igual de miserable. Rer bufó ante lo dicho por su sirviente y confidente. Rer se encontraba muy satisfecho con su creación. Pues esta representaba muy bien al propio Rer. Un loco sinista sin nada mejor que hacer que armar caos. Pues por nada llamaban a Rer como el dios de los locos. En la pantalla. Un dios antiguo, misterioso y uno de los últimos dioses que todavía observa a la humanidad hasta el día de hoy. Se dice que es celoso y que no quiere compartir la idea y el sueño de un dios con la raza mortal de los humanos, además de desaprobar que se apoderen del viejo orden mundial y lo reemplacen con el nuevo orden mundial, como los humanos ahora, que se han convertido en esta exhibición burlona y pretenciosa de ser nuevos dioses. Debido a que este acto se considera un sacrilegio para el dios antiguo, ha comenzado a conspirar para reducir la influencia de los dioses nuevos. Emplea a sus sirvientes Pocket Cat y Lady of Moon para ir a cazar niños y evitar que sean utilizados como nuevos recipientes para un nuevo tipo de dios que pueda rivalizar con los dioses antiguos. De la misma manera que Olmer llegó a ser un dios antiguo, de ser mitad hombre y mitad dios. Sin embargo, su plan fracasaría, ya que Nilvan, el dios nuevo que representa el potencial infinito de la humanidad, había burlado al dios antiguo y se había asegurado de que su hija, engendrada del hombre de las profecías Legard, ascendiera hasta convertirse en el dios del miedo y el hambre, rivalizando así con los dioses antiguos y llevando adelante el sueño de la humanidad de elevarse por encima de sus limitaciones. En la fecha actual, después del final de la Segunda Gran Guerra, el dios antiguo tiene otra estratagema. Ha decidido anunciar el festival termina en el pequeño pueblo de Prehevil, obligando a 14 personas a participar en contra de su voluntad. Esta invitación ha sido enviada en forma de sueño a través de su nuevo sirviente, Perkele, quien actúa como su voz y les hace saber a los participantes de que esta es una oportunidad para tener una realidad ilustre, el festival que acabará con todos los festivales y que solo puede tener un ganador. Fuera de la pantalla. Rer bufó ante la descripción que la pantalla dio de él, mientras que Pocket Cat, en su cabeza, se reía levemente. Vinushka miró a Rer con interés. Él sabía que los 3 tenían la misma ideología, pero no creían en lo mismo. Pues Rer los odiaba y les tenía asco.
Pero Vinushka sentía miedo y hasta cierto punto, admiraba a los humanos. Como ellos admiraban la naturaleza. El dios de la naturaleza no pudo evitar notar la ironía ante sus pensamientos. Un dios adorando a lo mortal. Pero Vinushka no podía evitarlo, pues, aunque los dioses crearon a los humanos, estos ya han alcanzado a los dioses. Y los han superado. Puesto que tanto Ymir, como el dios del azufre, son unos de los dioses más fuertes, solo siendo superados por sus padres y, en aquel entonces, el viejo. Nilvan vio la pantalla. Saber que ella y su plan frustraron al dios la llenaba de orgullo. Pues significaba que su plan no podría ser detenido, y que, a pesar de la cantidad de sacrificios, la recompensa era inevitable. Pero existen ciertas cosas que aún no comprende. Ese maldito gato y esa horrible lady. Nilvan los recordaba, ella los vio cuando era una niña. El gato intentó llevársela y Lady Ozmoon la compró a sus padres. Pero ella fue más inteligente y se refugió en un monasterio, donde después creció y se ganó su apodo como la madre de los puros. Lo que provocó que la comparasen con la madre de Ymir, aunque, irónicamente, terminó siendo la madre de un dios ascendido. Y lo que fue aún más irónico es que el monasterio donde se resguardó terminó convirtiéndose en el centro de la organización religiosa hacia Ymir. Si Nilvan no recordaba mal, se llamaba el Vaticano. Y a ella la trataban como una santa durante un tiempo. Después, cuando ascendió y empezó a esparcir su evangelio, la categorizaron como una mera leyenda pagana. Rer. Maldita humana asquerosa. ¿Cómo ustedes osan siquiera pensar en la divinidad como suya? Tan arrogantes como siempre. Rer estaba sumido en la ira. Saber que un mortal había frustrado sus planes lo dejaba más que indignado. Pero algo más surgió en el dios. La resignación llenó al dios, al saber que sus planes fueron frustrados, no solo por un nuevo dios, como sucedió cuando Ymir ascendió gracias a esa maldita de Vitruvia, que hace unos cientos de años, esculpió a un hombre perfecto y después ella misma fragmentó una parte de su alma para crear a una humana adecuada para que se embarazase de este hombre perfecto. Todo con el fin de crear al ser perfecto. Lo que ella llamaba su obra culmen. Y lo consigue, aunque Vitruvia no pudo ver cómo este trascendía. Puesto que ella fue absorbida cuando Ymir fue colgado en la cruz y pasó por las puertas de Mahabre. Rer mismo pudo presenciar en primera fila como Ymir, sin querer tomaba el alma, los cuerpos físicos y el poder de Vitruvia, consumiéndola. Un espectáculo increíble, él como un hijo consumía literalmente a su madre y tomaba el cuerpo de su padre. En la representación más grotesca del síndrome de Edipo. Ese día, los planes de exterminación de los humanos de Rer fueron frustrados. Y junto con esto, ocurrió el cambio más grande que los humanos jamás habían visto. Claro que, por lo que veía, la era del dios del miedo y el hambre podría catalogarse como igual a la era de Ymir. Y con esa nueva era, los planes de Rer se veían frustrados nuevamente. Solo que esta vez, por una mortal. Algo aún más humillante. Pocket Cat. ¿Un nuevo amigo, eh? No me gusta, ese tipo me parece demasiado sospechoso. Pocket Cat miró desconfiado a ese tal Perkele. Su dios no era de tener muchos seguidores. No, esa era Nilvan. Pero era raro que nombrase a uno nuevo en tan solo 300 años aproximadamente. Pero eso no importaba ahora. Pues tanto Pocket Cat, como su dios, pudieron ver algo impactante. Ese maldito tenía en sus manos el corazón de la luna. Sin mencionar que su piel parecía haber sido afectada por el fuego del dios del azufre y la quemadura lunar. Algo que implicaba que este tal Perkele estaba relacionado con ese dios, aunque, al igual que los seguidores del dios de las profundidades, los seguidores de estos no suelen seguir una doctrina clara. Y suelen actuar más por sus intereses propios, siguiendo la filosofía de su dios, o como estos la interpretan. Vinushka. Ese Perkele, es humano. El dios habló calmado mientras miraba a Rer y a su sirviente en las alturas. A cambio, el dios lunar lo miró desconcertado. Pero aunque Rer no pudiese entenderlos, Vinushka sí podía. Pues él, al final de todo, era el dios con más cercanía a los humanos. Puesto que Vinushka fue creado como el hermano mayor de la humanidad. Un hermano que se encargaría de ayudarlos y mantenerlos dándoles los frutos de la naturaleza y la carne de las bestias. Era por esto que Vinushka entendía a los humanos, incluso más que a Ymir. Y es por esta cercanía, que Vinushka podía confirmar que ese tal Perkele era humano. Pero no cualquier humano, puesto que su alma era la de un trascendido. Pero su cuerpo era una especie de amalgama de cuerpos y creencias.
puesto que el dios de la naturaleza podía notar que Perkele poseía las marcas de varios dioses. Y solo con verlo por encima, pudo notar la del dios de las profundidades, la de Ren y la del dios del azufre. Algo muy alarmante. Mientras que varios dioses miraban la extraña situación con precaución e intriga, los humanos se encontraban sentados, callados. Puesto que saber que un dios verdadero iba a interferir directamente en el mundo humano los dejó impresionados. La última vez que pasó fue con Almer, cuando mató a los sultanes y reyes de la época. Legard miraba esto con resignación y furia. Se suponía que él era el predestinado, el que uniría las naciones sin necesidad de usar la violencia. El que traería el verdadero amanecer a la humanidad. Pero, por lo poco que podía ver, él fue relegado a un papel terciario. Legard, escriba, ¿por qué el dios lunar está interfiriendo con la humanidad directamente? ¿Y cuáles son sus objetivos? Bueno, primero, la razón por la que Rer está interfiriendo directamente con la humanidad se debe a que el dios está impaciente. El ascenso del dios del miedo y el hambre fue algo que frustró su complot. Por eso mismo él mismo tomó cartas en el asunto. Y segundo, los objetivos de Rer son inciertos, pero se cree que Rer busca romper con los ciclos. Romper todo y crear algo nuevo de los escombros de la realidad misma. La sala entera miró a Rer. Algunos con incredulidad, otros con ira. Pero uno lo miraba con interés. Este era Valtein, que miraba al dios con interés y ambición grabadas en su mirada. Pues el hecho de que un dios verdadero quiera romper con el ciclo eterno de la naturaleza implicaba que Valtein podría escapar de su destino tortuoso en la sala de espera. Que podría librarse de su destino y cambiar sus errores y por ventajas, y alcanzar la tan ansiada gloria eterna. En la pantalla. Más tarde se revela que Perkele es el verdadero autor intelectual de los eventos del Festival de Termina, ya que el dios de la luna, que se ve sobre Prehevil, no es más que las huellas dejadas por Rer, pues como los otros dioses antiguos, ya había dejado el mundo hace mucho. Perkele es un misterioso sirviente de Rer, el antiguo dios de la luna. Él actúa como la voz de su amo, ya que podemos ver al dios desde lejos, quien parece estar despierto pero no puede hablar y aparentemente solo puede mirar al jugador. Preguntar a los nuevos dioses sobre él en Fear and Hunger sugiere que Perkele simplemente está sirviendo a Rer para perseguir sus propias metas y objetivos. Se revela cerca del final de Termina que Perkele realmente no sirve a Rer, ya que el dios antiguo ya se había ido en este punto, por lo que todo el festival ha sido orquestado por él. Perkele salva al jugador de una especie de pesadilla al principio del juego. Luego le contará sobre el festival Termina y cómo jugará un papel en él como uno de sus concursantes, asegurándole que esta es la oportunidad de echar un vistazo a la grandeza y a la realidad ilustre, el festival, para acabar con todos los festivales. Sin embargo, no dirá nada más, diciendo que su maestro responderá a las preguntas del personaje del jugador más adelante a medida que avanzan en el festival. Fuera de la pantalla. Rer, ¿qué? ¿Cómo se atreve ese maldito a usarme como si fuese una mera herramienta? Ja. Cuando salgamos de este maldito teatro, juro que destruiré todo el mundo. Rer se puso rojo de ira. El hecho de ser usado como una herramienta. Y por lo que parecía, un humano. Eso simplemente lo sacó de quicio, así que el dios lunar decidió adelantar su complot sin importarle lo que pasase. Ya no importaba si los otros dioses se metían en sus planes. Lo haría de manera directa. Él mismo usaría su avatar físico y chocaría contra el mundo para destruirlo. Pocket Cat solo miró a su dios con confianza. Después miró a la pantalla, a ese tal Perkele. Luego empezó a acariciarse. Eso siempre lo ayuda a pensar. Decidió lo que iba a hacer. Haría sufrir a ese tal Perkele. Y si su dios lo pidiese, él le ayudaría con su complot. Pues aunque Pocket Cat evitaba pensar en ello, no podía negar lo obvio. Si su dios se iba, Pocket Cat no tendría razón de ser, en ningún sentido. Ragnaval, ese maldito, ¿qué está planeando? Iniciando ese festival y manipulando todo, Ragnaval miró con cautela a Perkele.
Todo en ese maldito le gritaba que era alguien peligroso. Dios de las profundidades. Así que el destino de tu cuerpo físico fue quedarse como un mero espectador inmóvil. Qué irónico que los cuerpos de los dos quedasen igual. Solo que el mío quedó oculto, esperando, mientras susurro a los desdichados, a los que se arrastran y no ven la luz del sol. No como tú, que siempre fuiste celoso, siempre acaparando la luz en un gracioso intento de majestuosidad. Ja 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 ja. Pero al final, Rer, los dos sabemos que no importa lo que pase. Todos los dioses somos los mismos. Construcciones de poder puro, que, como todo, cambiamos y nos modificamos. Tus complots nunca cambiarán esto, y tus vanos intentos por mantener tu estado no darán fruto nunca. Pues estás sembrando una planta muerta en una tierra arrasada por la nada misma. Rer miró al dios con ira. Pero no pudo refutar sus palabras, pues aunque lo negara, ese maldito estaba en lo cierto. Siempre fue celoso y egoísta, incluso con sus compañeros dioses. Cuando crearon vida por primera vez, intentó acaparar la atención de estos, mostrando la inmensidad y lo hermoso del infinito, dejando que los mortales viesen su obra maestra. Los planetas, los soles, las estrellas, las lunas y todo lo demás. Todo con el fin de ganar la atención de los mortales. Y así fue. Durante mucho tiempo, estos lo veneraron, miraban su obra magna y se sentían inspirados e impresionados. Pero con el tiempo lo reemplazaron y cambiaron. Y cuando mataron a Vinuska, y después que Sylvian los condenase a no poder reproducirse con otra cosa que no fuesen ellos, simplemente les tomó asco. Pero cuando vio el plan de Vitruvian, el interés llenó a Rer e intentó frustrar los planes de Vitruvian, solo para fracasar. Y lo más triste era que Rer volvió a fracasar nuevamente, no pudiendo evitar que esa niña trascendiese. Rer se sentía vacío. Tal vez lo mejor sería simplemente enfocarse en su inmensidad y esperar lo que el gran esquema de las cosas tenga preparado. Nasra miraba al dios lunar con diversión. El saber que un mortal, probablemente un humano, estaba usando al dios como una herramienta lo hacía muy feliz. Puesto que eso era todo en lo que Nasra profetizó. Que los dioses podrían ser usados como herramientas para los fines personales de cada ser vivo. Es por eso que Nasra creó a los magos amarillos. Y es la razón por la que se mantuvo en pie. Nostradamus. Así que él fue la mente detrás de todo, ¿eh? Incluso, y eso de preguntar a los nuevos dioses, ¿a qué hace referencia? Se hace referencia a la oportunidad que tienen los involucrados en el festival de término de poder hablar con los mortales ascendidos en la sala de espera. El escriba habló mientras las imágenes de la sala de espera e incontables ascendidos pasaban por la pantalla. Legard. Así que es posible llegar a esa sala. Si existe una entrada, entonces existirá una salida. Legard no sabía si su alma trascendió, pero no quería dejar nada al azar. Por precaución, Legard decidió juntar toda la información posible sobre la sala de espera y sobre la trascendencia. Aunque como lo hizo lo avergonzaba un poco, pues tuvo que presionar a Nilvan para conseguir parte de la información que tenía. Legard aún podía recordar los sollozos de Nilvan tras usar la carta del chantaje que era su hija. Legard aún podía sentir ese dolor en su pecho al pensar en su hija. Pero Legard decidió que él no podría preocuparse por ella. Esa niña ya había ascendido al dios del miedo y el hambre. Además, él no tuvo nada que ver con la vida de la misma. Su única función fue dar la semilla para que se crease. Y con ese pensamiento, Legard decidió que su futuro profetizado vaya más que una hija desconocida y que probablemente esté muerta, o reemplazada por otra alma. Enki miró la pantalla. Como Perkele usaba a Rer, era literalmente el mejor ejemplo de la doctrina de los magos amarillos. Aunque ese bastardo lo llenaba de ira, pues si ese maldito podía hacer eso, significaba que era un peligro para él. Pero una pregunta más importante llenó su mente, y la de varios presentes en la sala. ¿Cuál es el plan de Perkele? En la pantalla. En los eventos de la primera entrega de Fear and Hunger, Kaiser era conocido como Legard, quien ascendió hasta convertirse en el Rey Amarillo. Ahora es el canciller del Imperio de Bremen, Kaiser, un individuo misterioso que saltó a la fama rápidamente después de la Primera Gran Guerra, impulsado por un movimiento populista que exigía que lo pusieran en el poder. Aunque se dice que es un gran líder y un orador muy carismático, rumores extraños e inquietantes rodean su gobierno.
Algunos afirman que cuando el Consejo de Bremen se negó a elegirlo, él personalmente los masacró a todos, haciendo caso omiso de los disparos de la policía militar que trató de detenerlo. Algunos afirman que Kaiser es un dios, otros creen que es un monstruo. Ciertos teóricos marginales sugieren que es parte de The Fellowship, una antigua conspiración que ha estado controlando en secreto los eventos en Europa durante siglos. Bajo el gobierno de Kaiser, el Imperio de Bremen se unificó con varios estados vecinos, atacando finalmente a la Unión del Este y provocando la Segunda Gran Guerra. Mientras conducía a sus ejércitos a la victoria, Kaiser se volvió temido y vilipendiado en toda Europa, y circulaban aún más rumores sobre los horrores cometidos por sus tropas. En 1942, Kaiser finalmente firmó un tratado de paz después de conquistar la ciudad bohemia de Pregeville. Aquellos que saben más sobre Kaiser entienden que no es un humano común. Su verdadera identidad es la de un guerrero profetizado de las edades crueles que ascendió casi a la divinidad, convirtiéndose en un gran señor de la guerra que deseaba unir a Europa bajo un solo estandarte. Sin embargo, sus esfuerzos se vieron frustrados por la ascensión simultánea del dios del miedo y el hambre. Muchos rechazaron el mensaje de Kaiser a favor del nuevo dios, lo que provocó que sus intentos de unificar Europa fracasaran y se desvanecieran en la oscuridad. En el siglo XX finalmente reclamó el poder sobre el Imperio de Bremen. Sin embargo, humillado por sus experiencias previas y con sus habilidades piadosas desvaneciéndose lentamente, buscó encontrar a alguien que pudiera cambiar a Europa en su lugar. Kaiser finalmente encontró esta oportunidad con Logic, un proyecto secreto realizado por Eastern Union dentro de los túneles debajo de Pregeville. Con este proyecto, una sola persona sería elegida para renacer como un dios máquina, alguien que manipularía el flujo de comunicaciones e información para formar una mayor conciencia colectiva mundial. Después de ganar la Segunda Gran Guerra y apoderarse de Pregeville, Kaiser se dispuso a visitar la ciudad personalmente, con la esperanza de dirigir la creación de la nueva deidad. Desafortunadamente, el dios de la luna tenía otros planes. Fuera de la pantalla. ¿Qué? La mayoría de los mortales exclamaron. Los más sorprendidos eran el propio Legard, Enki, Ragnvald y Darce. Enki. Es posible. Yo mismo vi cómo lo mataban. Enki miró al escriba, buscando respuestas. Ragnvald. Y yo lo maté. Corté su cuello. Ragnvald miró a Legard. El odio y los instintos asesinos llenaron de nuevo al bárbaro. Cálmense. Para responder la pregunta. Primero, Legard murió. Pero fue revivido parcialmente por Darce. Aunque como una especie de golem de sangre consciente, que aún guarda su alma en su punto más alto, pero volviéndolo menos que un hombre. Siendo una bestia más que un hombre. No sé qué hicieron con certeza, pero lo que puedo afirmar es que, de alguna manera, estos dos pudieron trascender. Enki miró al escriba con intriga. Hasta donde Enki recordaba, él fue el único en quedarse en Mabre, tomando la ciudad entera como suya. Enki. ¿Cómo lograron trascender, si yo convertí las bibliotecas de Mahabre en mi morada? Enki no ascendió. Pero reconocía la importancia de mantener vigilado no solo el trono de la ascensión, sino que todo Mahabre. Puesto que Enki no se arriesgaría a que alguien más trascendiera. Pero el hecho de que esos dos trascendieran solo significaba que lograron ascender sin necesidad del trono, o encontraron otra manera. Y Enki no sabía cuál era peor. La primera significaba que ya no se encontraba en Mabre. La segunda implicaba que las personas podían trascender en cualquier momento y en cualquier lugar. Algo que amenazaba el puesto de Enki como el ser humano más fuerte. Darce miraba la pantalla con una mezcla de felicidad y expectación. Por lo dicho por la pantalla y por el escriba, ella podía estar segura de que logró salvar a Legard, y eso era todo lo que importaba.
Pues la hija de Legard se convirtió en la diosa del miedo y el hambre, mientras que la maldita gata esa de Nilvan estaba muerta. Solo quedaban ellos dos, y ahora que ambos habían trascendido, su destino era estar juntos por la eternidad en la sala de espera. Legard. Kaiser. ¿Y me convertí en el líder del imperio de Bremen? Legard empezó a almacenar la información de ese futuro. Algunas cosas lo sorprendieron, otras eran dolorosamente iguales. Pero lo que más le interesó fueron sus decisiones futuras. Pues, por lo dicho en la pantalla, firmó un acuerdo de paz después de conquistar la ciudad bohemia de Preovil. ¿Pero por qué lo hizo? Por eso, el escriba señaló la pantalla. Y al escuchar sobre el proyecto Logic, la sala entera quedó sumida en el caos. Enki. ¿Cómo que un dios máquina? Eso es una locura. Es imposible. No lo creo, no. Enki miró con miedo a la pantalla. Si unos simples humanos, sin necesidad de la magia, podían no solo convertirse, sino trascender, Enki simplemente no lo podía creer. Valtein. Eso es, increíble. Y peligroso. Valtein miró con codicia a Logic. Esa creación era lo que tanto anhelaba construir. Algo capaz de trascenderlo a alturas jamás concebidas. Aunque no sabía cómo funcionaba. Vinuska miró con miedo la pantalla. Ese artefacto, no solo por su propósito, sino también por su mera existencia, el hecho de que los codiciosos humanos crearan tal abominación que iba contra el orden mismo de las cosas lo asqueaba e intimidaba. Pero ese no era el momento para encogerse en su cobardía. ¡No! Vinuska sabía lo que debía hacer. Llamaría a los cultistas búho, a los dormidos Ikitursu, y a su campeón. Incluso estaría dispuesto a usar a los mortales como cuchillos contra ellos mismos. Vinuska miró a Rer, y este lo notó con uno de sus ojos. Los dos asintieron, sin necesidad de palabras. Ambos sabían lo que tenían que hacer, extinguir a la humanidad. Pero no todos los dioses pensaban lo mismo. Tanto Aymer como el dios de las profundidades tenían otra visión. Ambos sabían que, sin importar lo que sucediera, los humanos sobrevivirían, mejorarían y se adaptarían, superando todas sus barreras. Fueron testigos de ello. Aymer en primera persona, y el dios de las profundidades, que estuvo presente tanto en el nacimiento de Aymer como en su ascensión, al igual que esa niña. Grogoroth. Así que un nuevo dios, ¿eh? Eso será divertido. Pero me interesa este nuevo dios artificial, y cómo funciona. El dios máquina, el proyecto Logic. Se trata del culmen de la búsqueda de la supremacía tecnológica de la humanidad. La fusión única de cables, circuitos y maquinaria enigmática. Todo con el fin de fusionar el potencial humano con la potencia tecnológica. Su objetivo: controlar la comunicación y la información, dando origen a una inmensamente colmena electrónica que moldeará la conciencia global y propiciará un nuevo orden mundial, creando un paraíso compartido mediante el consenso unido de la humanidad. Legard. ¿Pero cómo funcionaría eso? ¿Solo ascenderá una persona? Legard preguntó con interés e intriga, deseoso de saber si él se convertiría en el nuevo dios verdadero. No. Logic es un proyecto que incluye a toda la humanidad. Se trata de la unión de todos los humanos, con el fin de que Logic sea un dios que evoluciona, cambia y se adapta a todo. Incluso a los dioses verdaderos. Esto implica que toda la humanidad se convierta en una sola entidad. La sala entera quedó en silencio. Tanto dioses como mortales quedaron estupefactos. Las implicaciones de la creación de este nuevo dios no solo representaban el inicio de una nueva era, una más brillante que todas las anteriores, sino una era tan radiante que podría iluminar a la humanidad, o quemarla junto con el resto de la creación. Pues al igual que la niña, nacida de la oscuridad misma, que no podía crear luz, el dios máquina, que contradecía la vida misma, no podía crear vida. Pero sí podía crear algo más. Algo más oscuro, o más brillante. Algo que solo estaba reservado a los susurros del gran esquema de las cosas. Nostradamus. ¿Cómo es posible que los humanos hayan podido crear esto solo con sus inventos? Nostradamus estaba completamente impresionado. Pues a diferencia de su compañera Nilvan, él no creía que la humanidad por sí sola fuese capaz de cualquier cosa. Pero esa creación, Logic, era más que magnífica. Era tan perfecta que incomodaba. Porque algo como la perfección no debería estar en manos de los mortales. Valtein miraba al atónito Nostradamus con alegría. Para Valtein, si alguien como Nostradamus se encontraba visiblemente impactado por ese proyecto, significaba que no lo comprendía. Y eso solo era una ventaja para el iluminado.
puesto que esto serviría a sus planes. Algo parecido rondaba la mente de Nasra, que ya se encontraba analizando y planeando un complot. Puesto a que ahora se le estaba abriendo una enorme oportunidad. Una en donde podría alcanzar la verdadera divinidad. Pero en medio de la marea de pensamientos que era Nasra, notó algo muy impactante. Esa máquina, lógica en su diseño, resaltaba algo muy alarmante. Lo que parecía el cubo de las profundidades, se encontraba incrustado en Logic, pero lo más alarmante era que grabado en su superficie, se encontraba la marca del dios de la naturaleza Vinuska. Pero antes de que algo sucediera, una voz fuerte y estridente llenó la sala. Aymer. Tú, escriba. Cuéntame sobre ese proyecto y dime cómo resultó. Ahora. Con las palabras de Aymer, la sala entera quedó en silencio. No solo por la orden directa de Aymer, que irradiaba un poder inmenso y una orden absoluta, sino también por el peso del proyecto Logic, que aplastaba a los presentes. En algunos, era un ejemplo de sus creencias, de que siempre tuvieron razón, y que si existía algo como Logic, todo podía cambiar. La humanidad podría mejorarse hasta el punto de no necesitar a los dioses. Mientras que otros sentían el peso de Logic, un peso de miedo, anhelo y envidia. Pero no importaba lo que sintieran estos personajes. Pues, al final, la marea del entretenimiento los arrastraría a todos, incluso a los que se entretienen mirándolos. Porque, al final de todo, por un buen espectáculo, todo vale la pena. Esta historia continuará. Gracias por ver, sin nada más que decir, soy Jack. Y me despido.